Buenas tardes. Bueno, damos paso a la siguiente conferencia del día de hoy, a cargo de la doctora Clarita Olvera, del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. Me gustaría ver si ya ven mi pantalla. Sí, sin problema. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradezco que permanezcan aquí después de toda la mañana de reuniones, muy interesantes, por cierto. Pero, pues les voy a platicar, yo les quiero platicar acerca de algo muy importante que estamos realizando nosotros en nuestro laboratorio de polímeros biocompatibles y nanobiotecnología. Esta charla yo la titulé La importancia de lo diminuto. Y pues aquí lo que quiero es hacerles un planteamiento de qué es la nanobiotecnología, cómo es que nace, cuáles son sus disciplinas que la forman, porque este es un área multidisciplinaria, y decirles algunas aplicaciones que tenemos de esta área tan importante y emergente, y después qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio para contribuir en esta área de interés. Entonces, bueno, pues como ustedes ya saben, la, este, la nanotecnología, bueno, ya tiene un poco más de tiempo y esta lo que hace es el estudio de la síntesis o manipulación y desarrollo de sistemas y caracterización de materiales a escala nanométrica. ¿Qué significa esto? Pues el prefijo nano quiere decir, pues viene de nano y corresponde a un factor de 10 a la menos 9 metros, que para que nosotros nos hagamos una idea, pues es una unidad que es una millonésima parte de un metro, o es dividir un mil millonésima parte de un metro, o dividir un milímetro en un millón de partes. Entonces, con la idea pues de dejarles un poco más claro, porque no podemos hablar de números y de notación científica, y esto para que quede más claro qué significa o a qué nivel vamos a estar hablando. Pues cuando hablamos de humanos, hablamos de pues metros, 1,5 metros, 2 metros, entonces es la altura promedio. Podemos hablar de metros. Cuando hablamos de cosas, como por ejemplo, una manzana o una avispa, estamos hablando de decímetros o centímetros. Cuando ya hablamos ya de insectos más pequeños o cabellos o células, incluso, pues ya estamos hablando a veces de micras, por ejemplo, en el caso de células. En el caso de bacterias, pues estamos hablando ya de una micra, quiere decir que es todavía más pequeña. Sin embargo, el área de nano está todavía más allá. Nosotros en el ojo humano podemos ver metros, decímetros, pero para poder ya ver una célula o un cabello adecuadamente, ver su grosor y todo, pues ya necesitamos microscopios de luz. Puede ser un estereoscopio o un microscopio de luz. Sin embargo, ya a nivel de nanómetros, estamos llegando a un punto en donde todo tendríamos que ver a nivel de microscopía electrónica. Y estamos ya hablando de dimensiones, por ejemplo, 10 nanómetros, un virus, o incluso entre 10 nanómetros y un nanómetro, DNA o moléculas simples, hasta llegar a angstroms, donde vemos átomos y ya es otro nivel. Entonces, de lo que les vamos a platicar ahorita va a ser en este nivel, en este rango de nanómetros. Entonces, mucho de lo que les voy a platicar lo vamos a ver a nivel de nanómetros. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es la nanobiotecnología? Bueno, la nanobiotecnología es un área de la biotecnología que se enfoca a aplicar compuestos naturales orgánicos para provocar bionanoartefactos como biomateriales, biocargadores, biosensores e incluso biomáquinas. Aquí les presento a esta proteína, que es una proteína que, como pueden ver, es un nanomotor y va caminando y va transportando una vesícula dentro de la célula y está caminando sobre el citoesqueleto. Esta es una parte muy interesante, cómo es posible que con la misma energía de la célula, esta proteína sea capaz de prácticamente caminar. Ahora, para trabajar con bionanotecnología, pues tendríamos que hablar
de cuáles son los compuestos orgánicos estos que les menciono. Bueno, hay 4 grandes macromoléculas conocidas biológicas, ¿no? Lo que son lípidos, como lo podemos ver aquí, lípidos, proteínas, DNA o polisacáridos, ¿no? Y estos son los grandes macromoléculas que si ustedes estudiaron biología, pues recordarán que son las más importantes como biomacromoléculas. Les decía que la bionanotecnología pues tiene que hacer una aplicación, una área multidisciplinaria, como es pues utilizar en biología, medicina, química, física, ingeniería e incluso bioinformática. Y bueno, los chicos que están en mi grupo saben perfectamente que manejamos biología, manejamos cosas de medicina, de química, de física, de ingeniería y de informática. O sea, todas las áreas. No profundizamos, sino utilizamos algunas técnicas que necesitan estas áreas. Sin embargo, nuestro tema principal está enfocado en el área de biología y medicina, en donde hablamos de células, de DNA, de biopolímeros, con aplicaciones muy interesantes como sistemas inmunológicos, que vamos a platicar de las nanopartículas que trabajamos nosotros, como sistemas de liberación, algunos como nuevos medicamentos, también lo vamos a ver, podrían ser implantes. En la parte cosmética también se utiliza mucho. Entonces, básicamente las aplicaciones van a estar dirigidas al área biológica y médica. Obviamente, en el Instituto de Biotecnología era lo que se esperaba. Sin embargo, muchos de mis estudiantes utilizan técnicas que son nacidas o con base en química, física o ingeniería. Entonces, ellos saben que es multidisciplinario el tema. Bien. Dentro de las aplicaciones de la nanobiotecnología, pues existen muchas en el área agrícola, en la de alimentos, en la farmacéutica, y les voy a platicar, por ejemplo, en el área de agrícola existe la síntesis de antimicrobianos, por ejemplo. De hecho, se sabe que algunas nanopartículas hechas de biocompuestos pueden ser antimicrobianos para microorganismos que afectan tanto, obviamente, a cultivos, tanto como animales, incluso humanos. También se utiliza en la nanoencapsulación de compuestos como fertilizantes y agroquímicos. Una de las técnicas más interesantes es para el desarrollo de nanosensores, empleando proteínas que son capaces de detectar plaguicidas o contaminantes, incluso patógenos. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se pueden detectar algunos contaminantes y puedes tú rastrear y tratar de hacer un componente para detectar o inmunodetectar compuestos en el área agrícola. En el área de alimentos tiene también muchísimas aplicaciones debido a que las nanopartículas pueden ayudar desde el proceso, ¿sí? En el caso de para ayudar a la transferencia de masa, como para sintetizar algunas macromoléculas, también en el producto para hacer encapsulación y hacer entrega, o la formulación. Muchos se utilizan para hacer formulaciones, emulsiones que no se precipiten. También se utilizan como nanosensores o nanotraceadores para buscar, para ver dónde está la parte de seguridad alimentaria, y obviamente como nanomateriales, ¿sí? O nanomateriales luego conjugados para hacer estos que se llaman nanocomposites, que son otro tipo de moléculas, como nanopartículas también, y para hacer nanomulsiones. Entonces, en alimentos también tiene muchas aplicaciones. Sin embargo, de lo que más les voy a platicar ahora, pues va a ser de sus aplicaciones en el área médico-farmacéutica. En esta parte, les decía, ya hay generación de antibióticos, tanto para el área agropecuaria como para el área de alimentos, para la implementación de metodologías diagnósticas y para generar sensores nanométricos para detectar compuestos. Entonces, en este video que les estoy poniendo, estamos viendo cómo una de las enzimas más conocidas, que podríamos hablar de un nanobiocatalizador o un nanodetector, es la glucosa oxidasa, y cómo podemos utilizarla o cómo se ha utilizado para detectar la glucosa en sangre. En realidad, estos glucómetros utilizan nanotecnología para medir la glucosa en sangre con esta enzima,
que empieza a liberar cierto potencial eléctrico, el cual es detectado en una membrana y esto es traducido al número de glucosas que hay en sangre. Entonces, la nanobiotecnología tampoco es nueva, es algo que existe desde hace mucho tiempo y pues sus aplicaciones, como pueden ver, son muy, muy, muy variadas. Otra de las aplicaciones muy utilizadas en el área médico-farmacéutica es como nanoacarreadores o como sistemas de liberación de fármacos. Y no solamente de fármacos, que sería la liberación, sino también de detección. Por ejemplo, se han utilizado nanopartículas que van directamente, reconocen los receptores que se encuentran en las células cancerosas y pueden detectar en dónde hay tumor. Esto se puede hacer con una para imagen, con un fluoróforo, o puede ser con algún otro marcador. ¿Sí? También puede funcionar como área de diagnóstico o para modificación y para terapia génica, para hacer transfección de células. Entonces, esta también es una aplicación muy grande y en nuestro laboratorio hemos trabajado ya con estos temas. Estos bionanoacarreadores, ¿cómo pueden ser? Bueno, les decía que existen una gran, cuatro macromoléculas, entonces estas se pueden utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, con base en los lípidos, pueden ser por liposomas, puede ser por microemulsiones, pueden ser por nanopartículas sólidas o, por ejemplo, los acarreadores polimétricos, que pueden ser con una cadena o pueden ser combinados, tratando de hacerlos, combinando sólidos con nanopartículas en cadenas lineales, o hacer nanomicrogeles, ¿no? Esto, de nuevo, entrecruzando con algunos otros compuestos y en esta parte es muy interesante porque podemos encapsular o podemos tener ahí fármacos. También existen formas de micelas, como bicapas o dendrímeros. Entonces, existe una serie de formas de cómo se forman estas nanopartículas. El área en común o el tema en común es que sean a nivel nanométrico. Eso es la parte más importante. Nosotros, pues, una de las cosas que hemos trabajado son con nanogeles y con dendrímeros, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con una de las macromoléculas que son los polisacáridos. Y a estas les vamos a llamar gliconanopartículas. Estas son gliconanopartículas, como pueden ver, son pelotitas. Esta es una micrografía, microscopio electrónico. Podemos ver que el tamaño es de aproximadamente 1.1 micra, lo que equivale a 100 nanómetros, y entonces podemos hacer estas nanopartículas que, como pueden ver, son esféricas, bastante regulares en su tamaño y que las podemos hacer en el laboratorio. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Porque, bueno, llevamos muchos años trabajando con unos compuestos que se llaman fructanas, que son polisacáridos de fructosa que tienen alto grado de polimerización. Durante muchos años trabajamos con estos compuestos porque tienen aplicaciones como prebióticos, como hipocolesterolémicos y como antitumorales. Entonces, en la industria se utiliza, también tiene aplicaciones, pero ya más como edulcorante, como emulsificante y como texturizante. Entonces, estas son las fructanas, los polímeros con los que trabajamos actualmente, y estos pueden ser de dos tipos, dependiendo del tipo de enlace. Si es beta 2,1 es inulina y si es beta 2,6 es levana. Y entonces, pues estos tenemos muchos años trabajando con las enzimas que son capaces de producirlos, que estas son denominadas fructosiltransferasas. Las que hacen levana se llaman levansacarasas y las que hacen inulina se llaman inulosacarasas. Estas enzimas, ¿cómo funcionan? Bueno, van utilizando un sustrato que se llama sacarosa y tomando la fructosa, liberando la glucosa al medio de reacción para hacer el polímero, que es un polímero de fructanas. Estas enzimas tienen diferentes características y durante muchos años estudiamos cómo estas enzimas es que funcionan y cómo logramos producir principalmente polímero para no hacer una hidrólisis y perder sustrato. Entonces, durante muchos años trabajamos con ellas. Sin embargo, el laboratorio o el grupo ya finalmente se movió para estudiar cómo es que el polímero se nanoestructura. En 2019 encontramos que
al momento de formar de formarse este polímero se iba a nanoestructurar. Y cómo se iba durante el tiempo de reacción, conforme se iba produciendo el polímero, estas mismas fructanas se iban formando o se iban encapsulando en nanopartículas. Claro, nosotros estuvimos descubriendo cuáles eran las condiciones óptimas para que se llevara a cabo la producción de polímero de alto peso molecular y la nanoestructuración. Se ve que el polímero se llega a producir sin estar todavía nanoestructurado. Aquí se está produciendo y aquí se ve la nanoestructuración. Como existe una concentración crítica de agregación en donde estas nanopartículas se agregan y entonces se empieza a formar la nanopartícula. Como pueden ver, dependiendo de las condiciones, pues podemos tener nanopartículas más pequeñas o más grandes. Y también dependiendo de las enzimas que utilizamos. Entonces, las condiciones y la enzima nos permiten jugar con tamaños de nanopartículas. Sin embargo, actualmente trabajamos con una serie de nanopartículas de 100 nanómetros, que son bastante bien suficientes para hacer los ensayos o para las pruebas que nosotros queremos. Nosotros, esto es lo que tenemos, consideramos que estas nanopartículas son como si fueran estambres que estuvieran amarrados, una bola de estambre en donde por atrapamiento pudiéramos o podemos encapsular algunas biomoléculas. Sin embargo, pudimos observar en algunas micrografías en donde estas se ven huecas. Entonces, estamos trabajando para definir cómo pudiéramos decidir o cómo pudiéramos modificar o modular cuándo podemos hacer esferas huecas o cuándo podemos hacer nanopartículas tipo estambres. Estas nanopartículas son muy interesantes porque entonces podrían servir como sistemas de encapsulación. Y hasta el momento ya hemos logrado la encapsulación de DNA en nanopartículas de fructanas. Hemos probado diferentes plásmidos, que plásmidos son fragmentos de DNA circulares que podemos encapsular en estas nanopartículas durante su síntesis. Se necesita variar diferentes concentraciones para poder optimizar la encapsulación y luego ser utilizados. ¿Para qué los quisiéramos utilizar o para qué se les ocurre que pudiera utilizarse el encapsular DNA? Bueno, pues obviamente uno de los principales objetivos de nuestro grupo pues es trabajar con terapia génica. Y para esto, obviamente, tenemos colaboraciones. Las colaboraciones para nosotros son muy importantes para toda la caracterización de nanopartículas. Colaboramos con la Universidad de Leeds, con quien hemos hecho trabajos de emulsiones y caracterización, el Leeds en Inglaterra. La parte de terapia génica la trabajamos con el Instituto Nacional de Salud Pública, quienes tienen modelos muy interesantes, tanto de tumores de mama como de tumores de cáncer cervicouterino, están trabajando con cáncer de colon, para poder utilizar estas nanopartículas llevando el DNA que codifique para algunos compuestos y poder revertir el tumor. Y con esto trabajamos con el grupo grupos del Instituto Nacional de Salud Pública, específicamente con el doctor Víctor Bermúdez, con quien tenemos una fuerte colaboración, expresando proteínas también recombinantes terapéuticas y también con encapsulación con quitosano y con fructanos. Otra de las cosas interesantes para lo que se puede utilizar estas nanopartículas encapsulando DNA es para transfectar plantas. ¿Qué significa transfectar plantas? Es modificar plantas. Y esto fue una propuesta del doctor Arturo Guevara, un excelente investigador del Instituto de Biotecnología que trabaja en plantas, y con él estamos trabajando con el objetivo de transfectar, modificar plantas. En este caso, lo que podemos ver es una planta que ahora expresa una proteína verde fluorescente, entonces esta plantita ya es fluorescente y hemos estado utilizando diferentes técnicas, principalmente biolística, para poderlas modificar. Y hemos visto resultados muy interesantes y esto es un trabajo, les digo, en colaboración con el doctor Arturo Guevara del Instituto de Biotecnología, que también trabaja en plantas. Entonces, este tipo de aplicaciones, si se fijan, no nada más va hacia el área farmacéutica, sino puede impactar
en diferentes áreas. Pero regresando a la parte médico-farmacéutica, pues hemos estado proponiendo hacer tratamientos para trabajar con heridas. Y en esta parte estamos trabajando con el doctor Raimundo Valdés del Instituto de Medicina Salvador Subirán. De hecho, él hizo su tesis de maestría conmigo y actualmente estamos trabajando con él para el tratamiento de heridas crónicas. Estamos tratando de dirigirnos hacia heridas, específicamente hacia el pie diabético, pero ahorita solamente hemos sentado las bases de este trabajo. También en un futuro pretendamos encapsular interferones e interleucines para el tratamiento, les decía, de otras cosas. Pero en el caso del tratamiento de heridas donde hemos profundizado, pues primero vimos si estas nanopartículas eran inmunomoduladoras, y efectivamente son inmunomoduladoras, quiere decir que sí despiertan la respuesta inmune, pero no fatalmente. Esto es bueno porque entonces ahí en el pie diabético, por ejemplo, lanzan la señal de que hay un problema. El problema de los diabéticos es que ya no tienen suficiente irrigación ni sensibilidad. Entonces, al momento de ser inmunomoduladores, despiertan la respuesta inmune, pero además resultaron ser antiinflamatorios. Y entonces aquí tenemos un ensayo de cómo podemos, agregando un compuesto que provoca la inflamación, y al agregar una mayor cantidad de nanopartículas, nosotros vamos disminuyendo la inflamación. Esto es algo muy interesante para nosotros y nos da pie a continuar. Los otros ensayos que hemos estado haciendo de forma más reciente es la proliferación celular. Esto lo estamos haciendo precisamente con la doctora Leonor Pérez, una excelente investigadora en el Instituto de Biotecnología, y hemos estado trabajando con el cierre, con la proliferación celular. ¿Qué hacemos en células en cultivo? Ponemos una monocapa, hemos estado trabajando con fibroblastos, queratinocitos, y con estas hacemos un rasgado y se va observando cómo va migrando las células y van cerrando la herida. Entonces hemos podido ver que hay una mayor cantidad de células y además una migración, lo cual va a favorecer a la parte de cierre de heridas y obviamente pues a la ingeniería de tejidos en general. Entonces, como podemos observar, tenemos muchas áreas hacia dónde irnos, y si se fijan, fuimos desde la enzimología hasta la producción de las nanopartículas y luego hacia el área de inmunología y bueno, biología celular. Este trabajo no lo realizo yo sola, somos un grupo multidisciplinario de estudiantes, investigadores. Aquí me faltan muchos, me falta el doctor Raimundo, me faltan varias personas que ya están. Desafortunadamente tenemos 1 año y medio en pandemia y no hemos podido tomar otra fotografía, pero es un grupo que ha trabajado mucho, somos un grupo grande y con muchas colaboraciones, tanto en esta parte, en el área de laboratorio, como en el área de desarrollo con industria. Tenemos algunos trabajos interesantes con la industria en donde podemos colaborar. Y bueno, pues lo último que me queda, lo último que les quería pues platicar es pues que agradezco que estén en estas reuniones. Quiero que se motiven y que piensen en lo importante y en lo interesante que es esta área. Y no la dejen. Hay luego mucha información, mucha satanización con respecto a esto. Sin embargo, todos nosotros estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar y desarrollar cosas novedosas, obviamente nuevas, que tengan un impacto. La biotecnología, les decía, está muy, muy satanizada. Y yo quiero que ustedes no se desanimen. La verdad, a nivel internacional somos muy reconocidos y sigan buscando, sigan investigando, síganse motivando. La biología tiene cosas impactantes, pueden hacer muchísimas cosas y ojalá que el Instituto de Biotecnología les parezca una buena área en donde venir a desarrollar sus posgrados, que es básicamente lo que más queremos. Y bueno, todas estas son biomoléculas, son nanomáquinas que están funcionando en la célula. Vean cómo es que toda la parte de biología celular
pues es una maravilla y cada una de estas cosas hay que estudiarlas. Vean cómo funciona y cómo es una nanomáquina y cómo el conjunto de nanomáquinas hacen una célula. Ojalá se apasionen por esta área y los esperamos en el Instituto de Biotecnología en cuanto podamos nuevamente abrir nuestras puertas. Pues por mi parte, es todo. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Felicidades por su trabajo tan interesante. Qué bueno Tenemos que varias preguntas del público, de hecho son muchas. Hay varias relacionadas con en la vida cotidiana, en donde podemos encontrar nanobiotecnología. Ya, pues muchos de los biosensores, por ejemplo, de las cosas que pueden comprar en la farmacia, pues las pruebas de embarazo, la prueba de glucosa, todas esas tienen nanotecnología. Muchos de los fármacos que consumen para poder hacer una emulsión adecuada llevan nanopartículas. Muchos de los alimentos que ustedes consumen, los jugos, por ejemplo, tienen nanopartículas para hacer los nanoconjugados, para hacer las emulsiones que parezcan un poco más espesos. Todo eso lleva nanopartículas. Las mayonesas, en fin, existen muchísimas áreas en el área de alimentos, les decía, en el área para la vida cotidiana. Ahora, la nanotecnología se puede aplicar en muchas cosas. Los nanomateriales, pues ahorita son una cosa pues que está muy en boga y se utiliza para hacer compuestos plásticos, para hacer compuestos, pero estos por lo general, por lo general no son orgánicos. Existe mucha información acerca de las nanopartículas, por ejemplo, de plata, que se utilizan ya, que de entrada ya son antibióticos. Entonces, hay mucha información, sin embargo, lo que tratamos de hacer en el laboratorio es precisamente aprovechar estos compuestos biológicos para poder generar nuevos sistemas. Les digo, sobre todo en el área médico-farmacéutica, pero no nos estamos negando a trabajar en otras áreas. Pero bueno, esos son algunos de los ejemplos en donde la podríamos encontrar en la vida cotidiana. Y también hay inquietudes sobre las desventajas que tendría la nanobiotecnología. Yo quisiera cambiarlo, preguntarle, ¿qué ventajas tiene usar la nanobiotecnología en las diferentes aplicaciones de las que nos platica? Sí, no me queda muy claro qué significa, o sea, qué desventajas podrían haber. Ok, dentro de las ventajas, bueno, pues es que podemos llegar a nivel celular. De hecho, hemos propuesto, pero todavía no empezamos a trabajar con esto, para poder ver si estas nanopartículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que en algunas pláticas ya han hablado acerca de esta barrera hematoencefálica para llegar al cerebro, no tan fácil la atraviesas. Entonces vamos a hacer esto con la doctora Leonora, a ver si podemos atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, como ventajas es eso, es su tamaño. Y al momento de tener tamaños pequeños, tú puedes entrar a la célula, que si tuvieras una micropartícula de una micra y la célula es de 10 micras, pues a ver, pues, introduce algo dentro, es muy difícil. Entonces la nanotecnología por eso es importante, por el tamaño. Ahora, si tú quieres llegar a, por ejemplo, a la zona intersticial entre célula y célula, pues las nanopartículas sí podrían llegar ahí, mientras que una micropartícula no. Entonces, dentro de las ventajas es esto. Dentro de las ventajas de trabajar con biológicas, con nanopartículas biológicas, pues es su capacidad de degradarse. Nosotros ya hemos hecho muchos estudios de toxicidad, no se los presenté, pero obviamente como son compuestos biológicos son mucho menos tóxicos. Y a diferencia, por ejemplo, de una nanopartícula de algún metal, que pues ese, ¿cómo lo degradas? Entonces, esa es otra de las ventajas. Sí, en cuanto a desventajas, pues no sé, o sea, exactamente como que la pregunta tendría que haber sido un poco más profunda si era a nivel de que pudiera dañar, no son tóxicas, al menos las biológicas. Esa es una pues, desventaja que pudiera existir, que las nanopartículas metálicas sí, pues sí, ahí se quedan, ¿no? Es muy difícil pues degradarlas, el cuerpo también batalla para desecharlas. Entonces,
Creo que por eso estamos trabajando con moléculas, nanopartículas biológicas por sus grandes ventajas y en comparación con las nanopartículas metálicas. Gracias. Sí, hay muchas preguntas en ese sentido. Con respecto al medio ambiente, ¿habría alguna ventaja de usar este tipo de nanopartículas biológicas? Sí, Creo que de ya hecho. lo comentó un poco. Sí, en la parte de detección de contaminantes como biosensores, y de hecho también se han propuesto para utilizar para limpiar agua, aunque también las nanopartículas inorgánicas podrían funcionar, pero es básicamente como detección de contaminantes en agua, en suelo, incluso en el cuerpo humano puedes detectar. Hay trabajos que se están dirigiendo hacia esa parte, encapsulando estos biosensores, ¿no? Hay una pregunta muy específica que dice si las partículas la nanobiotecnología podría usarse para la creación de prótesis mejoradas. Por supuesto, todo lo que son los biomateriales se pueden utilizar para eso. Hay propuestas de utilizar estos polímeros para hacer incluso hilos de sutura, porque podrías utilizarlos y entonces serían biodegradables, como ya existen en la medicina, no son nuevos. Sin embargo, si estos además ayudan a la proliferación celular y a la disminución de la inflamación, entonces tienen ventajas superiores. Para prótesis se utiliza mucho lo que son los, que ya tienen mucho más avance, son hay los polihidroxialcanoatos que les platicó el lunes el doctor Carlos Peña. Son temas muy interesantes y ya ellos ya tienen prototipos incluso de prótesis. Nosotros vamos un poquito más atrás, pero consideramos que también podemos hacer cuando vean los geles que llegamos a formar y todo lo que podemos hacer, sí se van a dar cuenta que estas fructanas y en general los polisacáridos, porque también trabajábamos, les platicaba de quitosano, también trabajamos con glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, condroitina, queratano. Entonces, todas estas podrían ser utilizados como nanomateriales para hacer compuestos para prótesis y eso. Con las ventajas que tiene de que además son antiinflamatorios y proliferación celular. Entonces sería algo, creo yo, muy ventajoso, pero necesitamos probarlo. Aquí hay una pregunta relacionada a alguna de las aplicaciones que mencionó, la terapia génica. Si quisiera ahondar un poco en qué se refiere la terapia génica, por favor. Sí, mira, lo que estamos trabajando ahorita con el doctor Víctor Bermúdez en el Instituto Nacional de Salud Pública es, estamos encapsulando interferones e interleucinas. Cuando tienes un cáncer, como es tu propio cuerpo, no es un organismo externo, no generas anticuerpos, porque pues, esto es tu propia célula la que está proliferando. Sin embargo, sí hay algunas moléculas que se llegan a sobreproducir. Pero entonces este cáncer no lanza una señal de alerta para el cuerpo, es difícil que la lance. Entonces, lo que se está tratando de hacer es bombardear estas células con DNA para poder poner estos compuestos que te digo se llaman interleucinas e interferones que activan la respuesta inmune. ¿Sí? Y entonces, al activar la respuesta inmune, las células los linfocitos T y todo el sistema inmunológico del cuerpo detecta que ahí hay un problema. Pero entonces tenemos que dirigir eso específicamente a células cancerígenas. Resulta que las células cancerígenas lo que sobreexpresan por lo general son receptores a glucosa. Como crecen mucho, consumen mucha azúcar, mucha fuente de carbono, ¿no? Principalmente glucosa. Entonces, producen muchos receptores. Entonces, se han puesto estas nanopartículas en ratones que tienen un cáncer y se ha visto cómo estas nanopartículas se alojan, o sea, primero están en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero después como que se concentran en donde está el tumor. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de azúcares
específicamente estas de fructosa y glucosa, sí son reconocidas por los receptores. Y entonces empiezan como a querer entrar, pero se quedan atorados porque son polímeros, ¿no? Entonces se ha visto que se concentran ahí. Por ahí puedes entonces decir, ok, entonces se concentran. Ahora lo que queremos es introducirlas y meter el DNA que produzca estas citocinas y estos interferones y entonces le diga al cuerpo que ahí hay un problema. Y entonces el cuerpo se vaya y ataque esas células. Sin embargo, todavía no es suficientemente específico. La idea es hacerlo todavía más específico para ciertos tipos de tumores. Por eso estamos trabajando con diferentes tipos. Espero haber contestado tu pregunta. Eh, sí, son preguntas del público que nos están dando en el chat. Ah, sí, bueno, la Este, pregunta del joven. y otra pregunta relacionada es, ¿qué ventajas podría tener encapsular ácidos nucleicos en terapia génica en contraste al uso de partículas? ¿Podría tener terapia génica en contraste al uso de partículas virales? Me imagino que las partículas que usted está produciendo con fructanas, ¿qué ventaja tendría con respecto a las partículas virales? Claro, las partículas virales son muy utilizadas y de hecho ya creo que hay un sistema aprobado por la FDA. El principal problema es que son proteínas. Las nanopartículas virales son proteínas y el cuerpo está acostumbrado a ver proteínas glicosiladas. Entonces, estas nanopartículas virales causan mucha reacción inmunológica muy fuerte. Por eso no hay tantas aplicaciones o no hay tantas autorizaciones de la FDA para este tipo de compuestos. No digo que no se utilicen, sí se hacen y de hecho, pues una de las vacunas de COVID está hecho con un adenovirus. Sin embargo, estas nanopartículas que nosotros trabajamos en realidad despiertan muy poco la respuesta inmune. Y al despertar muy poco la respuesta inmune, creemos que incluso pasan un poco desapercibidas por las células del cuerpo. Sin embargo, nos faltan estudios, a diferencia de los nanopartículas virales que llevan muchos años estudiándose. Bueno, nosotros apenas estamos trabajando con esta parte para poder ver que si realmente la ventaja que tenemos es bastante potencial comparado con los adenovirus. Lo que sí nosotros queremos o lo que estamos tratando de trabajar es buscando metodologías que se dirijan específicamente a una célula, lo que a un tipo de célula, por ejemplo, cáncer, a diferencia de las partículas virales que pues son generales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea y hacia allá estamos trabajando, pero no es que las nanopartículas virales no, no sean funcionales. Tienen sus pros y sus contras como todo. Entonces, pues en eso estamos trabajando. Excelente. Otra pregunta también relacionada es, ¿la nanobiotecnología se puede usar para prevenir enfermedades o únicamente se emplea para el tratamiento de enfermedades? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, para prevenir, ahora sí. Por ejemplo, hay una aplicación, bueno, estas nanopartículas les platicaba que las fructanas en general son prebióticos, ¿no? Entonces, se utilizan como fibra dietética. De hecho, ustedes lo pueden buscar, estas fructoligosacáridos, que son pequeñitos, no son nanopartículas, sino son polímeros, pero cortos, en las fórmulas de alimentos. Se utiliza también en los alimentos estos para personas enfermas, estas fructanas específicamente. Y entonces, otro de los proyectos que no hemos podido arrancar por falta de estudiantes es una colaboración que tenemos con el Cinvestav, que iniciamos con el Cinvestav, en donde estamos utilizándola para encapsular compuestos que tengan que ser liberados en el colon. Estas nanopartículas, ustedes las comen, no son degradadas en el estómago porque estos enlaces son muy fuertes, no son tan fácilmente hidrolizados por los ácidos del estómago y estas nanopartículas pueden llegar al colon. En el colon hay bacterias que las pueden degradar. No todas, nosotros descubrimos que las de inulina no,
pero las de Levana sí. Entonces, a estas de Levana habíamos propuesto, no lo pudimos desarrollar por obvias razones, ¿no? De la pandemia y esto, encapsular compuestos que tuvieran que ver con, para tratar el síndrome de intestinal inflamatorio, que son colitis y este tipo de cosas. Y entonces ahí las bacterias van a comer y ahí van a liberar el fármaco directamente. Entonces esta sería como una dualidad, porque la nanopartícula serviría como fibra dietética, pero al momento de ser degradada, podía estar liberando el fármaco. Entonces podríamos tener algo combinado. Ese es el ejemplo que más ubico que podría ser como prevenir enfermedades. De hecho, es recomendable consumir este tipo de fibras, pues también para mejorar, como algunas otras fibras que existen en el mercado. Pero bueno, este tiene, como ya les mencioné, es antiinflamatorio y algunas otras ventajas, ¿no? Anticancerígeno. Entonces, sí podrían servir estas nanopartículas virales. Eso no se podría extender a todas las gliconanopartículas que les decía que trabajamos con quitosano o con otras cosas, pero en el caso de las fructanas sí pudiera ser un preventivo, ¿no? En el caso de las nanopartículas con las que usted trabaja, ¿se ha observado si pueden interferir en vías metabólicas para la producción de aminoácidos, por ejemplo? ¿O Fíjate no que se sabe? sí, hicimos ensayos de citotoxicidad. Esos son los ensayos, los primeros que se hacen. Antes de cualquier aplicación que tú quieras tener o desarrollar, trabajamos con hacemos todos los ensayos de citotoxicidad a muchas concentraciones y lo que encontramos es que no tenemos citotoxicidad. Y al no tener citotoxicidad, pues sabemos que ninguna de las vías metabólicas básicas para la célula se ve dañada. Y lo hicimos tanto para inulinas como para levanas y con diferentes tipos celulares. Esto lo hicimos in vitro y sabemos que no son citotóxicas, por eso asumimos que no interfieren en las vías metabólicas. Muy bien. Las nanopartículas tienen propiedades ópticas, bueno, propiedades físicas muy particulares. ¿Ya las han caracterizado las que ustedes producen? Fíjate que hemos visto, sí, hemos visto primero el tamaño, hemos visto los índices de polidispersión, que esto también es muy importante. Si tenemos micropartículas combinadas con nanopartículas, pues no es conveniente. Entonces sabemos esto, pero nos faltan ensayos reológicos. Eso es parte de lo que necesitamos hacer para ver qué tan, porque muchas veces sin entrecursar ya empiezan a formar geles. Entonces, claro, a muy altas concentraciones, ¿verdad? Donde ya hasta se vuelven insolubles. Entonces necesitamos hacer ensayos reológicos y de fuerza, pero eso ya lo tenemos planeado para cuando empecemos a hacer. Tenemos planes de hacer precisamente lo que les decía, los hilos por electrospoon, que es una técnica que tú empiezas a poner los polímeros y los empiezas a hacer que se polimericen y que se junten para hacer un hilo tipo con biocomposite combinado y hacer los ensayos de electrospoon para luego empezar a estudiar ya más bien cosas de fuerza y de fuerza de corte y etcétera. De hecho, ya lo podemos hacer con los geles, pero lo ideal sería hacerlo ya con los hilos, o también tenemos planes de hacer láminas, ¿no? En el caso de la pandemia, ¿ustedes establecieron algún proyecto o les interesó desarrollar algún proyecto relacionado con vacunas o algo semejante? Sí, fíjate que sometimos un proyecto con el Instituto Nacional de Salud Pública precisamente para utilizar las nanopartículas de fructanas encapsulando interferones, porque en algún punto se había propuesto que también los interferones pudieran ayudar al tratamiento de COVID. Desafortunadamente, como en muchas de las cosas, para lo que es tratamientos, todo es muy largo. Todo es muy largo y bueno, no tuvimos apoyo, pero consideramos que sí pudiera ser una opción.
la producción de interferones se hace a niveles de laboratorios, en una técnica, una tecnología que nosotros tenemos desarrollada en el grupo. Entonces, no sería algo muy complicado de hacer y bueno, íbamos apenas a empezar la propuesta. Ha habido datos, yo sé que no somos el único grupo que propuso lo de los interferones, hay otros grupos a nivel internacional y no han tenido tanto éxito, aunque los que nosotros queríamos no son los que se utilizaron, los habíamos propuesto, pero sí propusimos ensayos precisamente utilizando las nanopartículas encapsulando interferones. Pero bueno, no tuvimos éxito y desafortunadamente la parte de desarrollo tecnológico no ha sido, de apoyo a la ciencia, no ha sido muy exitosa en esta administración federal. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, pero tenemos pandemia para rato en algún momento. Cambiando de tema, el tratamiento con estas nanopartículas para pie diabético, ¿cómo sería su aplicación? Sí, aquí les decía que estamos en colaboración con el doctor Raimundo Valdés y él tiene un grupo de médicos y enfermeras que ha estado tratando pie diabéticos desde hace mucho tiempo y bueno, fue él quien se me acercó y para poder hacer esta parte y la idea es para empezar unos nanogeles, ¿no? Unos nanogeles, ya no les platiqué, pero estamos encapsulando insulina, que es un promotor también del crecimiento, y también encapsulando el factor de crecimiento similar a la insulina, se llama IGF-1. Ambos estuvimos tratando de encapsularlos. El que logramos encapsular bien fue la insulina, y de hecho tengo una tesis de maestría que se va a enfocar en probar ya estos nanoencapsulados de insulina para ver si mejoramos el cierre de herida que vimos solo con las fructanas, ahora con estos nanoencapsulados. Y la idea es generar geles, efectivamente, o sea, encapsular no solo eso, sino antibióticos en estas nanopartículas para hacer un conjugado y un tratamiento para geles, ya con la experiencia que tienen en este colaborador que tengo y lo que nosotros hemos desarrollado de biotecnología, poderlo probar. Sin embargo, hemos ido, como se debe hacer en ciencia, con calma, primero con modelos, células in vitro, lo que les presenté, después vamos a modelos murinos, para después hacer la aplicación directamente sobre pacientes. Pero sí, ya tenemos básicamente desarrollado cómo vamos a manejarnos y el protocolo que vamos a seguir. Y lo bueno son los contactos. Lo más importante es que tengamos muchos contactos, muchas colaboraciones, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Yo quisiera tener un instituto de biotecnología para mí y hacer todo lo que a mí se me ocurriera, pero no hay suficiente, y eso pues no es en realidad eficiente, porque además pues, no conoces de todo. En cambio, si te vas relacionando y vas haciendo colaboraciones con gente experta, las cosas avanzan más rápido. Y tú también. Otro tema que causó interés fue el relacionado con la transformación de plantas. Imaginé aquí. Ajá. Sí, preguntan ¿qué ventajas tendría utilizar este sistema en la transformación de plantas y para qué sirve? No, bueno, muchísimo. Esto fue una idea que nació de ver precisamente seminarios como este, y el doctor Arturo Guevara, les digo, un experto en el área de plantas, vio la oportunidad, y como vio que encapsulábamos DNA para terapia génica, dijo, oye, a mí me interesa. Y entonces hicimos ensayos y vimos esto, que es algo muy bueno, porque déjenme decirles que para modificar plantas, lo que se hace es que se utilizan por lo general nanopartículas precisamente de oro o tungsteno, las cuales son muy caras. Entonces, estas nanopartículas pues son bastante baratas comparadas con esas, ¿no? Y fue un ensayo que hizo el doctor Arturo, en donde nosotros le desarrollamos el proceso y el protocolo de encapsulación, y entonces él hizo las pruebas. Y es muy interesante, ahorita usamos un control, obviamente, pero la modificación de plantas, de nuevo, como muchas de las cosas, está muy satanizada. Sin embargo,
Durante años, ya llevamos más de 40 años trabajando con plantas transgénicas y no se ha podido demostrar que en realidad las plantas transgénicas causen un efecto, o sean los responsables de los efectos. No hay, y llevamos 40 años trabajando con esto, pero bueno, hay toda una polémica en la que pues, yo no soy experta en plantas, es difícil que me involucre. Sin embargo, sí se han modificado algunas plantas de forma muy interesante, ¿no? Se han podido producir proteínas, por ejemplo, vitaminas en arroz, o se han podido modificar cultivos para hacerlos más resistentes a sequías o más resistentes a insectos, o sea, esto es una área muy grande. Ahora, si lo quieres ver así, pero si no, si lo quieres ver para estudiar cómo funcionan las plantas, cómo funcionan las células de plantas, también es importante modificar, a lo mejor quitar algún gen para ver si realmente es importante, o sí que codifique para alguna proteína o para alguna vía. O sea, desde el punto de vista básico, ya de entrada es muy, muy, muy interesante. Ahora, si lo llevas a la parte aplicada, a hacer modificaciones para poder generar cultivos más fuertes y que te gasten menos insecticida, menos agua, menos fertilizantes, pues es mucho mejor. Pero bueno, este es todo un tema, lo de los microorganismos genéticamente, los organismos genéticamente modificados. Yo les recomiendo que entren a la página del instituto. El doctor Francisco Bolívar ha hablado mucho sobre el tema. Él es un experto en organismos genéticamente modificados. Vale la pena revisar e informarse, sobre todo si son de licenciaturas en el área químico-biológicas, médicas. Sí es importante estar muy bien informado porque nosotros podemos ser debemos ser la herramienta de conocimiento y eliminar la ignorancia que existe. Ojalá se den la oportunidad. El doctor Francisco Bolívar tiene varios libros gratuitos en la página del internet. El doctor Francisco Bolívar es el fundador del instituto, es alguien muy reconocido por nosotros, y entonces sí les recomiendo que revisen sus documentos, son muy interesantes y muy soportados con bibliografía verídica, ¿no? No con dichos. Aquí también le preguntan, doctora, una ingeniera en biotecnología sería adecuada para incorporarse a la nanobiotecnología, y qué le sugiere en su preparación para poder incorporarse en nanobiotecnología y poder trabajar con todo lo que usted trabaja en el área biomédica. Qué linda, qué lindo, muchas gracias. Mira, para estos jóvenes que se quisieran involucrar, nosotros en el grupo trabajamos, ya vieron, médicos, Raimundo es médico patólogo, trabajamos ingenieros químicos, ingenieros biotecnólogos, QFBs, biólogos, yo soy bióloga, somos varios biólogos, y hemos tenido ingenieros en nanobiotecnología. No tengan miedo, la multidisciplina no es fácil, pero tampoco es difícil. Y el trabajo en laboratorio, por eso nos puede no estar en laboratorio, porque el trabajo en laboratorio es muy gratificante. El biólogo aprende del químico, el químico aprende del biólogo y del ingeniero, el ingeniero aprende del biólogo, y entonces no es que yo, la responsable, la que maneja la línea de investigación, sea la maestra de todo. Los mismos estudiantes tienen mucha comunicación, tienen mucha empatía entre ellos, porque saben que como ahora tú no entiendes este tema, el otro y te puede ayudar, el otro no va a entender otro y el otro no va a entender. Y llega un punto en donde todo el grupo se vuelve multidisciplinario. De ahí es importante que haya muchas disciplinas, y un ingeniero nanotecnólogo, por supuesto que entraría perfecto en un grupo como el mío, y además, también lo más importante es que tenemos información y colaboración de investigadores externos que nos contribuyan al grupo. Y entonces todavía aprendes más. Es muy interesante y ojalá se animen a meterse y no tener miedo. Incluso los informáticos llegan a tener cabida en técnicas o en áreas como esta. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo si quiere compartir el video que nos estaba compartiendo para que lo vea bien el público. Ok, perfecto. Les voy a compartir uno, si me permites. Ya no estoy proyectando, ¿verdad?
No, solo se ve su video. Perfecto. Bueno, usted. Entonces, ajá. Entonces, permíteme un momento. Hay una... hace poco tenemos varios artículos en revistas de divulgación. Uno es Q y algunas otras, si gustan buscarnos, bueno, mi correo también se los dejo. Soy la doctora Clarita Olvera del Instituto de Biotecnología. Mi correo es clarita@ibt.unam.mx y les voy a dejar ya con este último video que hizo de nuestro trabajo la Gaceta UNAM. Entonces, espero que les guste. Perdón, primero proyecto. Ahora sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, espero que les haya gustado y estamos en el Instituto de Biotecnología. Cualquier información o duda, estamos ahí para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias a usted. Saludos. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Tania. Hasta luego.